Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú has permanecido fiel, nunca nos has dejado. Tus misericordias se renuevan cada mañana para nuestras vidas, Señor. Y cada día, Señor, tú hablas a nuestro corazón a través del consejo de tu palabra. Y hoy no ha sido la excepción. Estamos en tu casa y estamos con un deseo profundo en nuestro corazón de aprender de tu palabra, Señor. Enséñanos, nuestro corazón está dispuesto, está disponible, Señor, para recibir tu palabra. Enséñanos las maravillas de tu ley, Señor, para que puedas tú abrir nuestro entendimiento y nuestra vida cristiana sea una vida cristiana que te dé honra y te dé gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Y todos decimos amén. Puedes darle un aplauso de alabanza a Él. Él lo merece, Él es el Señor. Y a Él venimos a adorar y a Él venimos a exaltar. Quiero introducir el tema que estamos estudiando, el pasaje de las 3 tentaciones de Jesús. El día de hoy vamos a estudiar la segunda tentación, y a la cual, en esa segunda tentación, Jesús respondió con el escrito está. Se fijan lo que es importante la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero introducir el tema comentándoles de un suceso que fue un caso de la vida real no hace mucho tiempo. Hace poco se hizo viral un video de un joven que, buscando likes o buscando muchos me gusta, y en ese sentido buscando muchos seguidores en las redes, este joven decidió colgarse de un edificio de más de 1000 pies de altura. Pero lo extraordinario del caso es que él se colgó se colgó de ese edificio sin ninguna protección. Bueno, lo que este joven pretendía mostrarle a toda la gente en ese video es que él no tenía temor de colgarse de ese edificio de más de 1000 pies de altura. Antes de hacerlo, él dijo: estoy plenamente seguro y tengo la fe suficiente que Dios me va a cuidar. Posiblemente era cristiano. El asunto es que en el proceso algo salió mal y el resultado fue una caída que terminó en tragedia. Wow. La pregunta para nosotros es, ante este suceso, ¿qué pasó? ¿Dios falló? Pregunto. No, Dios no falla. Acuérdense que Dios es perfecto. La fe auténtica, y aquí ya entro en el tema, la fe auténtica no le exige pruebas a Dios. En otras palabras, la fe verdadera no le dice a Dios: si tú existes realmente, que haga yo esto y aquello, ¿sí? Y tú me vas a cuidar, Señor. ¿Eso será fe? No, eso es atentar contra la soberanía de Dios. O por ejemplo, aquellas personas, cristianos o no cristianos, que dicen, voy a firmar y voy a comprar un auto de $80,000 y que Dios me ayude. Cuidado, porque en el proceso algo puede fallar. ¿Sí? Más bien, lo que nosotros como cristianos tenemos que entender es que la fe verdadera, la fe auténtica, de hecho, la fe
es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. Es un don de Dios. La fe auténtica dice, mejor decido confiar en Dios y someterme a su voluntad. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Porque ¿cuántos casos yo conozco de cristianos que dijeron, pues firmo por fe, y sacaron su troca del año de $80,000 o de no sé cuánto, ¿verdad? Y en el proceso algo pasó y resulta con que les embargan hasta la troca del año, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes cuando se trata de hacer compromisos, especialmente en este país en el que por alguna razón soberana y providencial de Dios, usted y yo estamos. Todos sabemos que vivimos en medio de un mundo que confunde fe con imprudencia. Cuando la fe es confiar en Dios, pero con responsabilidad. Es bien diferente, ¿sí? Hoy hay quienes, incluyendo ministros, lo pongo así entre comillas, confunden la espiritualidad con el espectáculo meramente emocional. El día de hoy, domingo, muchas congregaciones que se precian de ser congregaciones cristianas, es más el espectáculo que se presenta dentro del servicio de los cristianos que lo que tiene que ver con la espiritualidad de un servicio cristiano. Por ejemplo, la espiritualidad de un cristiano o de un ministro habla de una vida interior, que es una vida interior sincera, y que esa vida interior sincera viene como consecuencia de la transformación del corazón, como consecuencia de esa transformación del corazón por la palabra. La palabra es la que nos transforma, las emociones no. Las emociones no. Las emociones emocionan, valga la redundancia, ¿sí? Pero la palabra tiene todo el poder para transformar, ¿sí? El espectáculo es hacer cosas llamativas para impresionar y demostrar espiritualidad, ¿sí? En algunos ministerios cristianos es más el espectáculo que se ve al frente que lo que se predica la palabra. Algunas personas o ministros le dan más importancia a lo que tiene que ver con exacerbar las emociones de la gente, no importa que se vayan vacíos en el alma. No, mis hermanos, bueno, por lo que a nosotros en este ministerio Casa de Oración se refiere, nuestro compromiso es con la predicación de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Y ese seguirá siendo y no lo vamos a cambiar. Seguiremos predicando la palabra. Bueno, después de haber dicho todo esto, quiero decirle también que algo muy parecido sucedió en el pasaje que estamos estudiando y que se encuentra en Mateo capítulo 4, donde, como ya lo mencioné, Satanás le pone a Jesús 3 tentaciones en el desierto. Ya estudiamos la primera tentación. Voy a leer el pasaje hasta el versículo 7 para conectar este mensaje con el anterior. Si usted no escuchó el anterior, le va a ser necesario que lo escuche para que entonces pueda tener un panorama más claro de este mensaje. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, si me acompañan ahí, leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús, aquí Espíritu se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ya dijimos la semana pasada que no fue el diablo quien lo llevó, fue el Espíritu. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, dice esta versión. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, aquí viene la primera tentación: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta: ¿podía Jesús tener el poder, la autoridad para convertir esas piedras en pan y comer? Sí, por supuesto. Sin embargo, Jesús no obra de acuerdo a caprichos de nadie. Por eso es que Jesús en el versículo 4 le responde y le dice: no, las Escrituras dicen. La Reina Valera 60 dice: escrito está, escrito está. Por eso tenemos que ir siempre a lo que está escrito,
no a lo que dijo alguien por ahí, o las máximas que luego se escuchan por ahí, que se oyen bien, pero que no tienen nada que ver con lo que está escrito aquí en la Biblia. Dice, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, los seres humanos, decía yo la semana pasada o la antepasada, cristianos y no cristianos, escuchen esto, mis hermanos, tenemos necesidades físicas, porque somos de carne y hueso, tenemos necesidades físicas, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos trabajar, todo lo que tiene que ver con necesitamos comer. Tenemos necesidades físicas, pero escuchen, también tenemos necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un espíritu, un alma que está en este cuerpo. Entonces, se alimenta el cuerpo, pero también se debe de alimentar el alma. ¿Cómo se alimenta el alma? A través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la meditación en la palabra, ¿sí? Ahora, yo decía hace 2 semanas que han pasado más de 20 siglos y esta advertencia que el Señor le hizo a Israel, no tentarás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta advertencia sigue vigente en nuestros días. ¿Por qué la advertencia? Porque se sigue repitiendo la misma historia. El hombre sigue buscando con afán más las cosas de este mundo antes que buscar el reino de Dios. Espero no sea el caso de alguno aquí. ¿Sí? Hay que trabajar, ¿sí? Pero que el trabajo no tome el lugar de nuestra responsabilidad cristiana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Pero cuando alguien busca con afán más las cosas de este mundo antes que buscar el reino de Dios, siempre habrá consecuencias. Y una de las consecuencias de buscar más las cosas del mundo antes que el reino de Dios es, se alimenta más la carne antes que el espíritu del hombre. Y se hace que se viva entonces un cristianismo más en la carne que en el espíritu, ¿verdad? Aunque a veces como cristianos decimos, yo, como ese que se colgó y que terminó en tragedia, ahí se mató, ¿sí? Ese dijo, tengo la fe suficiente y creo perfectamente que Dios me va a guardar. Pues estaba tentando a Dios, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo y veamos que ante el primer fracaso que tuvo Satanás en su primer intento, en la primera tentación, ahora, como Satanás es insistente, la Biblia dice que anda como león rugiente, así, insistente, anda buscando. Y no solamente es insistente, sino diligente también. Y cuando encuentra por ahí algún cristiano descuidado o que no conoce las escrituras para poder decir escrito está, etcétera, entonces el diablo lo devora, ¿sí? Entonces él intentó por segunda ocasión ponerle a otra tentación al Señor y vamos a ver cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo y así avanzamos en el estudio del pasaje. Ahora vamos a leer a partir del versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad. Atención con el texto, porque hay algo aquí que tenemos que aclarar. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Cuando dice ahí que el diablo lo llevó, el texto se debe de entender que era y sigue siendo imposible que Satanás lleve a Jesús a un lugar en contra de la misma voluntad de Jesús. En otras palabras, Satanás como un querubín caído no tenía ni tiene ningún poder hasta el día de hoy, tampoco ninguna autoridad, obligar a nuestro Señor Jesucristo a que haga algo que no está en la voluntad ni en el plan perfecto de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Muchos eruditos bíblicos coinciden en que este texto o dan la idea de que más que haberlo llevado fue una invitación a ir a la ciudad santa y Jesús de manera voluntaria accedió.
¿sí? Jesús de manera voluntaria accedió. Aunque también los eruditos bíblicos, los teólogos, admiten que ese llevarle al pináculo del templo fue en forma de una visión. Esta posición de que fue así más en forma de una visión está un poquito más en armonía, ya que en la tercera tentación el diablo dice que el diablo ahí en un lugar alto le mostró, en un monte, le mostró todos los reinos del mundo desde ese monte alto. Ahora bien, sin embargo, fuese del modo que haya sido, ya sea real o un traslado visual, la Escritura nos muestra que Jesús está en el pináculo del templo cuando Satanás le presenta la segunda tentación y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate. Y luego le cita la palabra, ¿sí? Ahora, ya hemos dicho también en el mensaje pasado que Satanás no tenía absolutamente la menor idea, o mejor dicho, la menor duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero la tentación estaba encaminada no solamente a desviar a Jesús de los propósitos que Dios el Padre tenía para Jesús, sino también el propósito de esta segunda tentación, como fue la primera y la tercera, era que Cristo actuara fuera de la voluntad del Padre y así en ese sentido entonces complacer a Satanás y probarle que Él era el Hijo de Dios. Porque por eso le pregunta: si eres el Hijo de Dios, compruébamelo y tírate. Así que le dice ahí Satanás: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, el diablo usa la Escritura, ¿sí? Conoce la Escritura, ¿sí? Las Escrituras dicen: Él ordenará, escuchen cómo dice en esta versión: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Bueno, una historiadora afirmó que Jesús, de haber aceptado la propuesta de tirarse, hubiera sido una caída de aproximadamente unos 384 pies o unos 117 metros de altura, que equivalen más o menos al edificio de unos 32 pisos de altura como la del City Hall de Los Ángeles. Desde allá, no sé cuántos pies tenga esto. ¿Alguien puede calcular cuántos pies tendrá este edificio, lo más alto de ahí? ¿Se dan idea más o menos los que conocen de alturas? Bueno, si Jesús hubiera aceptado, la caída hubiera sido impresionante. Sin embargo, en el versículo 7, Jesús le responde: las Escrituras dicen también. Escuchen, es muy importante porque yo he dicho antes que todos evangelizamos. Esa es una responsabilidad de todos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú vas a evangelizar, tú vas a hablarle a las personas de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo. Las Escrituras dicen. Pero luego, en ese trabajo de evangelización, hay personas que saben la Escritura, no necesariamente cristianos nacidos de nuevo, pero saben las Escrituras. Y te pueden confundir, y no se diga de los testigos de Jehová, que toman textos fuera del contexto, ¿sí? Para argumentar sus doctrinas precisamente. Entonces, no, el punto aquí es que cada uno de nosotros también estamos ser conocedores de las Escrituras para que cuando nos venga una situación dada respecto a los textos de la Biblia, también podamos decir: escrito está también, Y aquí Jesús está en ese diálogo con Satanás. Dice: no pondrás a prueba. La Reina Valera dice: no tentarás al Señor tu Dios. Así que el texto nos muestra que en el contexto hay una batalla espiritual que se está librando en el desierto. ¿Por qué? Porque después de su bautismo, el contexto habla que después del bautismo Jesús no fue llevado a un palacio sino al desierto. No fue llevado a una celebración impresionante, sino a una confrontación con Satanás. Dijimos también que el desierto simboliza, y todos pasamos por desiertos en determinado tiempo de nuestra vida, a todos nos vienen desiertos.
El desierto simboliza una dependencia plena y total de Dios. Cuando te venga un desierto a tu vida, que desierto habla de conflictos, de escasez, ahí no hay nada, debemos depender completamente de Dios, no tener nuestras agarraderas y decir, no hay problema, tengo mi tarjeta de crédito, tengo esto, tengo aquello. No, hay que depender de Dios. Esa es la verdadera fe, que descansa en Dios, ¿sí? Cuando nos vengan desiertos también, el desierto simboliza un lugar donde el carácter es formado. ¿Ustedes saben dónde andaba Moisés o dónde anduvo Moisés por 40 años antes de tomar las riendas de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Dónde andaba? Andaba en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el carácter de Moisés fue formado por 40 años. Entonces, el desierto, cuando tú y yo atravesamos por algún desierto, representa o simboliza un lugar donde nuestro carácter es formado. Así que hay que dar gracias a Dios por los desiertos. En el desierto Israel fue probado por 40 años, pero en el desierto Jesús fue probado por 40 días. Y donde falló Israel, Cristo venció, porque la Biblia dice que Él es el vencedor. ¿Puedes darle un aplauso al vencedor? Él es el vencedor. En esta segunda tentación, entonces, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan con sus manos para que no te lastimes. Satanás en este texto está haciendo tres cosas que debemos entender. Número uno, él está citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, es decir, está usando el mismo argumento que ha usado siempre, que es tomar un texto fuera de contexto para torcer su significado. Así trabaja Satanás, si no sabías. Porque él dijo solamente una parte de la promesa. Él dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Punto. Eso fue lo que dijo. Él está omitiendo una parte muy importante que dice ahí mismo en el texto, que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que este Salmo 91, que es por cierto un salmo de confianza en Dios, y que sus ángeles estarán a nuestro servicio o al servicio de los hijos de Dios, siempre y cuando los hijos de Dios transitemos por sus caminos que están claramente trazados aquí en la palabra. Entonces sus ángeles te protegerán. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Los caminos trazados en la palabra del Señor, entre otros por los que tú y yo debemos de transitar, son las sendas del amor, la justicia, el perdón, la verdad, ¿sí? Etcétera. Además de habitar, según el Salmo 91, escuchen, habitar y morar siempre, en todo momento, como dice el Salmo 91, 1 y 2, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Otra cosa que nos deja ver esta segunda tentación es que Satanás está incitando a Jesús a probar y a comprobar si realmente el Padre tendría cuidado de él. ¿Ustedes creen que el Padre tendría cuidado de Jesús? ¿Tú crees que el Padre tiene cuidado de ti? Porque a veces no creemos y suponemos y pensamos que estamos solos. No estamos solos, mis hermanos, ya lo vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, el mismo Satanás está desafiando a Jesús a que haga algo espectacular, algo que llame la atención. Y si la escena que le presentó Satanás en aquel tiempo, hace ya más de 2000 años, si la escena se hubiera dado en este tiempo, le hubiera dicho Satanás más o menos así: tírate y tú vas a ver que vas a tener muchos likes y muchos seguidores en tus redes. Para que nos demos una idea, ¿sí? Entonces, si eres el Hijo de Dios, tírate. Con su ejemplo y con su respuesta, Jesús nos está enseñando un principio muy importante, que ya mencioné algo un poco. La fe del cristiano no manipula a Dios. Por el contrario, la fe nos debe de llevar a la obediencia a Dios. Es diferente, ¿verdad?
¿sí? Por eso es que Jesús le dijo a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, aquí Jesús está citando un texto del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde Moisés le está recordando a Israel cómo ese Israel de aquel tiempo tentó a Dios en un lugar que se llama Masá, que traducido es lugar de prueba, exigiendo una señal que querían ellos ver. Y ellos dijeron en su desesperación, ellos dijeron: ¿está Jehová entre nosotros, sí o no? La historia usted la puede encontrar, ahorita vamos a leer un poco algunos textos en Éxodo capítulo 17. Así que esta pregunta de Israel nos introduce a otra pregunta, la cual es nuestro primer punto. ¿Qué significa no tentarás al Señor tu Dios? Bueno, de eso es de lo que se trata precisamente, de darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué analizar esta pregunta? Porque la misma conducta del Israel de la antigüedad se sigue repitiendo en los cristianos de hoy en la actualidad, tristemente. Así que antes de darle la respuesta a la pregunta ¿qué significa no tentar a Dios?, yo quisiera que leyéramos el pasaje y vamos a ver la conducta que mostró el pueblo de Israel. Y mientras yo estoy leyendo la conducta del pueblo de Israel, yo quiero pedirle a usted que si en alguna parte de la historia de este pasaje la conducta del pueblo de Israel se parece a algunas de nuestras conductas, pues hay que corregir. De eso se trata la predicación también, de que Dios nos hable, que Dios nos amoneste, que Dios nos confronte con su palabra para corregir nuestras conductas. Vamos ahí a Éxodo capítulo 17, versículo 1. Éxodo 17, 1. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, dice así: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin. El pueblo de Israel no se mandaba solo. Dios los iba dirigiendo, así como los sacó a través de Moisés de la esclavitud de Egipto. Dios los iba dirigiendo. Por eso dice ahí en el primer versículo: por orden del Señor. Toda la comunidad, todo el pueblo de Israel partió del desierto de Sin. Y como alguien dijo, salieron del desierto de Sin sin comida, sin agua, sin fe, sin gozo. Y ya lo vamos a ver por la conducta que mostraron. Dice entonces que partieron del desierto de Sin y anduvieron de un lugar a otro y finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Atención, versículo 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Escucha, no dice que se quejó, dice que se volvió a quejar. Ahí está también la Reina Valera, bueno, es la misma traducción. Ok, el pueblo se volvió a quejar contra Moisés diciendo: danos agua para beber. Y luego añade: reclamaron. ¿Sí? Esto me deja ver que el pueblo de Israel, en lugar de clamar, reclamaron. En lugar de clamar, reclamaron. La Biblia dice, y ya nos enseñaban el miércoles pasado, que todos necesitamos la paciencia para estar completos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos saben que necesitamos paciencia? ¿Sí? Y la paciencia es necesaria para completarnos. Pero llega un momento, ante tal constante queja y reclamos, agotan la paciencia de cualquiera. Bueno, Israel agotó la paciencia de Moisés. Porque escuchen lo que dice a continuación. Moisés les dijo: cállense. Respondió Moisés: ¿por qué se quejan contra mí? Y luego dice: ¿por qué ponen a prueba al Señor? ¿Por qué están tentando a Dios? Las constantes quejas, aquí aplicamos, las constantes quejas y reclamos, así como del pueblo de Israel, los desorientaron a tal punto que dejaron de percibir que por todas sus jornadas, desde el desierto de Sin hasta Refidim, la presencia de Dios no se había apartado de ellos, pero estaban desorientados. ¿Sí?
A veces nuestras constantes quejas y reclamos contra Dios nos desorientan y pensamos que estamos solos, que el Señor ya nos dejó. No. Dios no nos deja, Dios no se aparta de nosotros. La Escritura dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Nunca, dice la Escritura, en ningún momento ni en ninguna circunstancia, nunca se apartó de ellos la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. En otras palabras, Dios nunca se aparta de nosotros. Más bien nosotros somos los que nos apartamos de Él. Una ocasión, a través del profeta Isaías, el Señor reprendió al pueblo diciéndoles: ustedes de labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Nosotros somos los que nos apartamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Él le dijo a Josué una ocasión, y hoy te dice a ti: no te dejaré y no te desampararé. Jesús dijo también en el Nuevo Testamento y nos dice hoy: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice yo estoy, no estaré. Dice yo estoy, lo cual significa que en cada momento, en cada circunstancia de tu vida, ahí va a estar el Señor respaldándonos. Eso necesitamos entenderlo y confiar en que el Señor en cualquier momento de nuestra vida estará presente para auxiliarnos. Sigamos leyendo Éxodo 17, versículo 3. Estamos leyendo la conducta del pueblo de Israel. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo. Miren, ahora ya no solamente estaban reclamando, ahora estaban discutiendo. Y la Reina Valera dice: y murmuraron contra Moisés. ¿Cuántos saben que la murmuración es fea? No debe de estar en la vida de un cristiano. Y a veces somos tan ligeros en nuestras palabras que cuando menos pensamos ya estamos hablando del hermano. No me gustó la predicación del pastor. No me gustaron las alabanzas. Pues no son para ti las alabanzas, son para el Señor. Entonces ellos murmuraron contra Moisés y siguen hablando en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ustedes creen que Dios, porque Dios fue el que puso a Moisés, ¿ustedes creen que Dios sacó a Egipto para matarlos en el desierto, a él, a sus hijos y a sus animales? No. Porque el destino final para el pueblo de Israel no era el desierto, esto lo he dicho siempre, era la tierra de Canaán, ya se las había prometido. Ellos no iban a morir en el desierto. Sin embargo, por su incredulidad, por su idolatría, por su constante rebelión, por sus reclamos, por toda su conducta, toda esa generación que salió con Moisés se quedaron postrados en el desierto. Entonces Moisés, versículo 4, acuérdense que Moisés, una ocasión el Señor dijo de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Y aunque llegó un momento en que posiblemente agotaron su paciencia, bueno, pues yo supongo que la mansedumbre era mucho más fuerte que la paciencia que tenía Moisés. Sin embargo, siendo el hombre más manso de la tierra, dice que en el versículo 4, que entonces Moisés clamó al Señor. En lugar de reclamar, clamó. Eso es lo que debemos hacer nosotros. En lugar de reclamar, hay que clamar al Señor. ¿Sí? Y dice ahí: ¿qué hago con este pueblo? Y como era el más manso de la tierra, no crean que esta pregunta la está haciendo en tono de reclamo. Más bien está tratando con Dios de entender y decirle: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. O sea, tal fue la agresividad del pueblo de Israel contra Moisés que Moisés pensó que lo querían matar ahí a pedradas. Versículo 5, entonces el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo,
llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen, orden, esto habla de un orden. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar, atención aquí, Masá, que significa prueba o tentación, y Meriba, que significa contienda, discusión o pleito, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba y tentó al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Probaron la soberanía de Dios, como a veces nosotros lo hacemos. Señor, ¿podrás sacarme de esta situación de conflicto en la que yo me metí por una mala decisión que hice? ¿Ustedes creen que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan bondadoso que aún a pesar de que nos metimos de manera imprudente en alguna situación, ¿ustedes creen que Él nos puede sacar? Sí, pero hay que arrepentirnos y hay que pedírselo. Bueno, esta generación de israelitas acababan de salir de Egipto, acamparon en Refidim y al no encontrar agua, en lugar de confiar y clamar a Dios, que ya les había abierto milagrosamente el mar rojo y les había enviado el maná, que ellos también de una manera agresiva le reclamaron: nos trajiste aquí para no tenemos que alimentarnos, y el Señor soberanamente les provee el alimento. Pero en lugar de clamar, ellos dudaron, discutieron con Moisés y tentaron a Dios. Por eso el mensaje, mis hermanos, porque a veces nos puede venir la duda. Podemos reclamar a alguien, al pastor, al hermano de la congregación: es que tú no me ayudaste. O podemos tentar a Dios. Mucho cuidado, porque a veces también nosotros decimos como Israel: ¿está el Señor con nosotros, sí o no? ¿Tú crees que el Señor está en tu corazón? ¿Tú crees que el Señor guarda tu familia? ¿Tú crees que el Señor está en todos los asuntos que tú desarrollas en tu trabajo? ¿Tú crees que el Señor está ahí? Sí, ya dijimos que Él es omnipresente. Sí. Bueno, el autor del Salmo 95 recuerda también este episodio de Israel, pero lo recuerda a manera de una advertencia. Escuchen, dice Salmo 95, versículo 7. Leo en la Nueva Traducción Viviente también. Escuchen cómo dice, porque voy a mencionar, o mejor dicho, cómo menciona el autor también esta advertencia. 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios. Él es tu Dios, ¿sí? Si Él es tu Dios, entonces estamos bien, ¿sí? Somos el pueblo que Él vigila. Somos el rebaño que estamos bajo su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, versículo 8, dice el Señor: no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. El autor también, ahí está, como confirma el autor del Salmo 95 esta advertencia. Somos el pueblo de Dios. Él no nos deja, ya dije, nosotros nos separamos de Él. El autor de la carta a los Hebreos también hace eco de esta misma advertencia. En Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice, escuchen cómo dice: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Versículo 6. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. ¿Te das cuenta por qué tenemos que cuidar esta casa? Sí. Porque somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo, por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados, dice el Señor, me tentaron,
pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, por eso me enojé con ellos. Aquí la palabra enojo que dice la Escritura de Dios no es el enojo de la carne que nosotros manifestamos, es un sentir de decepción, ¿sí?, que tiene el Señor. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré que ellos nunca estarían en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, aquí viene la advertencia. Escuchen, hermanos. Cuidado, dice la advertencia. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Corazón malo e incrédulo como el del pueblo de Israel. Por eso yo les preguntaba hace un momento, ¿el Señor es tu Dios? Si el Señor es nuestro Dios, entonces estamos seguros, estamos bajo su protección. Eso hay que creerlo y hay que confiar en eso, en lo que dice la Escritura. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando nos vienen los tiempos difíciles. Ahí es cuando se prueba la fe. Cuando todo está bien, pues podemos creer y confiar que vamos a salir adelante en una cosa y en otra. El punto es cuando estamos en el desierto, ¿sí? Dice entonces, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. En otras palabras, el día de hoy tenemos la oportunidad de corregir nuestros caminos y advertirnos, hermano, échale ganas, sigue adelante, no te desanimes. Sí, la situación no está fácil. La situación en la economía, en la política, se habla mucho, se dice esto, en la sociedad, en la cultura, en la familia. No está muy bien el asunto, no está pintando bien y no va a pintar bien. Las cosas van de mal en peor. La maldad se sigue multiplicando, pero escuchen esto, la verdad que dice la palabra es que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Entonces dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, adviértanse unos a otros. Si ves por ahí que algún hermano que está cerca de ti, que conoces, que ves que no ha llegado, hermano, no te he visto en la reunión, ¿qué está pasando? Adviértanse unos a otros mientras dura el hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Estaremos allá por toda la eternidad. Así que cuando estamos en algún tiempo de desierto en la vida, que a todos nos llegan, clamemos a Dios, no reclamemos, porque la incredulidad y las quejas, escuchen, la incredulidad y las constantes quejas son una forma de poner a prueba a Dios, atentar contra su poder y contra su soberanía. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta que hice al principio. ¿Qué significa no tentarás al Señor tu Dios? Anoten los que están anotando. Número 1. Tentar a Dios es ponerlo a prueba exigiéndole que actúe de acuerdo a mis condiciones. Por eso Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, o no lo hagas. ¿Por qué? Porque tentar a Dios es ponerlo a prueba exigiéndole que actúe de acuerdo a mis condiciones. En otras palabras, es como decirle o exigirle a Dios o forzarlo a que Él haga una demostración de su poder. Dios no necesita demostrar a nadie su poder porque Él es todopoderoso y yo lo creo. ¿Verdad que sí? Él no necesita demostrarlo. Señor, eres poderoso, es uno de sus atributos, ¿sí? Tentar a Dios significa demandarle el cumplimiento de sus promesas. Tú dices en la Biblia que tú me vas a prosperar. Sí, pero si obedeces, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Tentar a Dios es ponerle condiciones para nuestra obediencia. Ah, Señor, si me bendices, entonces te obedezco y si no, no. No.
Así no funciona la vida cristiana. Obedecemos al Señor porque Él nos salvó, porque Él nos rescató de la vida que llevábamos. Lo obedecemos por lo que Él representa para nosotros. Lo obedecemos porque es mejor obedecerlo que desobedecerlo, ¿sí? Por ejemplo, Señor, si realmente me amas, haz esto o haz aquello. O si estás conmigo, demuéstralo. Sácame de esta situación como yo quiero. O voy a hacer esto o aquello, aunque yo sé que esto que quiero hacer es algo imprudente, yo sé que tú me vas a cuidar. No, cuidado, mis hermanos. Eso no es fe, eso es presunción. La fe descansa en la palabra, la presunción manipula la palabra, ¿sí? Como lo hizo Satanás. ¿Sí? Jesús no necesitaba saltar del templo para probar que era el Hijo de Dios. El Padre ya lo había declarado en el Jordán, en el contexto de su bautismo. Acuérdense que la Biblia dice que los cielos se abrieron y dice que descendió el Espíritu en forma de paloma, y luego se escuchó una voz fuerte que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Ahí se estaba demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Esto nos enseña que cuando Dios ya habló, no necesitamos una confirmación espectacular. Simplemente, Señor, si tú me hablaste, yo voy a creer y voy a esperar, ¿sí? Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si Dios te está hablando en alguna área de tu vida, pues más vale que ya está bien, Señor, te voy a obedecer, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Número 2, le estamos dando respuesta a la pregunta: ¿qué significa no tentar a Dios? Tentar a Dios es pretender forzar su mano para que Él cumpla nuestros deseos. Por eso Jesús le dijo a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo hagas. Israel en el desierto dudó del cuidado de Dios a pesar de que ya habían visto sus milagros, pero aún le exigían señales. Y así como el Israel, muchas veces nosotros lo hacemos. Vemos cuánto Dios nos ha provisto en el pasado, pero dudamos en el presente. ¿Cuántas veces, piensa un momento, cuántas veces Dios te ha librado de alguna situación adversa en tu vida en el pasado? Yo les puedo contar muchos testimonios de experiencias que yo tuve con el Señor, y de todas ellas, oiga, en 41 años caminando con el Señor, me ha librado de muchas. Hace 2 años nos libró a mi esposa y a mí de un accidente mortal, ¿sí? El accidente era para muerte, pero ahí el Señor envió sus ángeles. Porque mi oración, cuando iba cayendo el auto, que quedó con las ruedas hacia arriba, cuando caímos, ya que quedó el auto, clamé al Señor así con todo el aliento que me quedaba. Dije: Señor, manda tus ángeles que nos rescaten. Y cosa providencial de Dios, inmediatamente después de esa oración estaban ya los paramédicos ahí abriéndonos la puerta para salir. Esos fueron los ángeles que el Señor nos envió, ¿sí? Dios no nos deja, nosotros nos alejamos de Él, ¿sí? A veces vemos cuánto el Señor nos ha provisto en el pasado, pero en el presente seguimos dudando. ¿Se acuerdan de la incredulidad del Tomás? ¿Sí? Vamos a leer el pasaje, vamos a rescatar algo de ahí. Dice Juan 20:24, vamos rápido. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que lo apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron al tremendo de Tomás cuando llegó: hemos visto al Señor. Y él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas, ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ahí está. Y yo me imagino la escena ahí, los discípulos: no seas así, Tomás, ¿cómo se te ocurre eso? No, Tomás, lo vimos, acabamos de estar con él. Yo no voy a creer. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Porque a veces así estamos. A veces decimos: Señor, hasta que yo no vea, voy a creer en ti. Bueno, versículo 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez
Tomás se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Qué tremenda experiencia tuvieron ahí con Jesús. Pero qué tremenda experiencia tuvo el incrédulo de Tomás. Entonces Jesús se acerca. ¿Por qué no se acercó con Pedro o con Juan? Porque el que necesitaba aprender la lección era Tomás, no Pedro, ni Juan, ni ningún otro de los discípulos. Entonces Jesús se acercó con Tomás, así como se acerca con nosotros, o así como Dios nos habla a través de su palabra, porque nos quiere corregir o nos quiere enseñar algo. Él se acerca a través de la palabra y nos dice: aquí estoy yo. ¿Sí? Se acerca con Tomás y le dice: ven, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, sino cree. 28. Entonces el Tomás: Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Pero benditos, la Reina Valera dice: bienaventurados los que creen sin verme. Sí. ¿Tú puedes creer que Jesús te librará de cualquier situación en la que puedas estar enfrentando? ¿Sí? Y si no, el síndrome del Tomás luego nos llega al corazón. ¿Sí? Así que la verdadera fe dice: aunque no vea, yo voy a creer, porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Sí? Número 3, seguimos otra respuesta más a la pregunta: ¿qué significa no tentarás al Señor tu Dios? ¿Sí están aprendiendo algo? ¿Sí? Bueno, ya casi vamos a terminar. Tentar a Dios es reclamar el cumplimiento de sus promesas sin obediencia a la condición que le antecede. Porque a veces queremos la provisión sin obediencia. Queremos que Él cumpla sus promesas en nosotros, pero no queremos obedecer. Por ejemplo, una promesa, 1 de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos saben que todos podemos ir a la presencia del Señor, pedirle perdón de todos nuestros pecados y Él nos perdona? Sí, bueno, ¿cuál es la condición para recibir el perdón de nuestros pecados según este texto? ¿Cuál es? Confesarlos. Satanás citó el Salmo 91, pero ignoró el contexto. El Salmo 91 dice: los que viven al amparo del Altísimo, ellos encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuál es la promesa? Encontrarán descanso. ¿Cuál es la condición? Vivir al amparo del Altísimo. Versículo 2 del Salmo 91. Declaro lo siguiente acerca del Señor, dice el autor del Salmo 91: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Cuál es la promesa? La promesa será que Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro. ¿Cuál es la condición? Confiar en Él. Qué simple, ¿no? Está fácil la vida cristiana. Nosotros la hacemos muy complicada. La Biblia es tan clara. ¿Sí? Solamente habita al abrigo del Altísimo. Yo siempre seré tu refugio y tu lugar seguro. Sin embargo, atención aquí, debemos entender también con respecto a las promesas que las promesas de Dios no significan ausencia total de dificultades. ¿Verdad que no? Aquí están las promesas y están listas, pero lo que sí nos ofrecen las promesas de Dios son la seguridad de que en medio de la dificultad su presencia estará con nosotros, su cuidado estará ahí, su fidelidad estará con nosotros en medio de cualquier circunstancia. ¿Puedes creerlo? Sí. Así que ante la tentación de Satanás, usando la palabra fuera de contexto, Jesús le responde con la palabra: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está citando Deuteronomio 6:16. Y en este texto yo veo 3 principios muy importantes. Atención aquí. El primer principio
que veo en esta respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, es un principio hermenéutico. Ese principio hermenéutico dice que la escritura se interpreta con la misma escritura. Los que tienen el libro, el Manual Básico de Hermenéutica, en la lección 4, en la página 47, encontramos este principio que se menciona ahí en el libro. La Biblia no requiere defensa o argumentos a favor de lo que la misma Biblia enseña. La Biblia enseña del perdón y no requiere más argumentos que la obediencia, ¿verdad que sí? Sí, entonces la misma Biblia se responde todo. Entonces la Biblia tiene toda la capacidad para explicarse a sí mismo. Cuando hay un texto en la Biblia que nos puede parecer oscuro, puedes encontrar y acudir a otro texto que te va a dar claridad en el texto. Entonces el principio hermenéutico es: la escritura se explica a través de la misma escritura. No tenemos que buscar revelaciones, no tenemos que buscar qué dice aquel, etcétera. No, la misma escritura no se equivoca, la escritura es perfecta. Sin embargo, ahí mismo en el libro yo menciono que un mal intérprete, como lo es Satanás, omitirá palabras, frases, textos fuera de contexto para argumentar un pretexto. Por eso Jesús le respondió en esta segunda tentación con la misma escritura. El escrito está también, que dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, significa que lo que está escrito aquí permanecerá escrito por toda la eternidad. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que se escribió en el Nuevo Testamento, ahí está y nada ha cambiado. Todo sigue igual. La palabra que se escribió ayer y la que se escribió en el Nuevo Testamento no pasa de moda. La palabra de Dios seguirá vigente. El Señor dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán. Todo esto se va a acabar, va a pasar. ¿Qué es lo único que va a permanecer? La palabra. La palabra va a permanecer. Aquí, así que no se debe, tampoco se puede, ¿verdad? No se puede ni se debe usar un texto aislado para contradecir el carácter inmutable y soberano de Dios. Entonces, en este texto, no tentarás al Señor tu Dios, que Jesús responde, ya vimos, primer principio es un principio hermenéutico. El segundo principio que muestra Jesús en el texto es un principio de la vida cristiana que dice que la obediencia impresiona el corazón de Dios y nunca el espectáculo. Ese es un principio de la vida cristiana. Jesús no vino a impresionar con un despliegue espectacular de su poder, aunque podía hacerlo, ¿sí? Él vino a obedecer y a hacer solamente la voluntad del Padre. Juan 4:34 nos lo confirma. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. En Juan 6:38 lo confirma nuevamente Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se fijan? Y a veces el Señor nos dice: esta es mi voluntad. Y nosotros decimos: no, Señor, es mejor así. No, no es mejor lo que nosotros opinamos, es mejor lo que Él dice, ¿sí o no? El tercer principio que veo en el escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Es un principio teológico y espiritual que dice: la verdadera fe descansa en Dios sin exigirle pruebas. ¿Sí? Acuérdense que yo dije hace un momento, la fe es una de las doctrinas de la teología cristiana, del estudio de la teología. La fe madura dice: Dios no tiene que demostrarme nada, yo decido confiar en Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Preguntas para reflexionar y casi para terminar, casi. Me quedan unos minutos. Escuchen, atención. ¿Estoy esperando que Dios respalde decisiones que Él no me mandó tomar? ¿Estoy pidiendo señales cuando yo ya tengo una dirección que la palabra me da? ¿Estoy viviendo por obediencia o por emoción? ¿Cómo estamos viviendo?
Porque Satanás quería que Jesús se lanzara desde el templo para demostrar que era el Hijo de Dios. Pero Jesús demostraría que era el Hijo de Dios, escuchen, no lanzándose desde el templo, sino colgándose de una cruz para la salvación de toda la humanidad. Jesús no se tiró del templo, pero sí se colgó de la cruz. Y en ese colgarse de la cruz, o ser crucificado en esa cruz, estaba trayendo la salvación para ti, para mí. ¿No te da gusto eso? Y estando Jesús ahí en la cruz, escucha, hubo quienes le dijeron también, lo tentaron: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. Y él no lo hizo porque no buscaba escapar del sufrimiento, sino buscaba hacer la voluntad del Padre. ¡Qué bendición! A mí me impresiona eso. Sí. Aún allí Jesús en esa cruz, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, él no tentó a Dios. Sí, sufrió y le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí, ¿por qué me has dejado? Pero ahí Jesús confió plenamente en su Padre. Por eso la Biblia dice que el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que nombra el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Así que el fin del discurso es este, mis hermanos, para nosotros hoy. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con nuestras acciones. La fe verdadera no desafía a Dios. La fe verdadera descansa en Dios. En la tercera tentación, Jesús le respondió: escrito está también: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aprendió algo esta tarde? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y pidamos al Señor que siempre nos mantengamos en el escrito está, como buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un buen discípulo de Jesucristo cantábamos hace un momento y lo vamos a cantar. Cierra tus ojos un momento. Todavía nadie puede salir. Todavía vamos a orar, y aquí vamos a cerrar en nuestro corazón con lo que Dios habló a nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y venimos desnudos, Señor, porque ante ti no hay absolutamente nada que podemos ocultarte. Tú conoces todo nuestro ser, conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Tú conoces las actitudes de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, si hemos tenido actitudes desafiantes ante ti, Señor. Pero hoy tú nos has hablado claro, Señor, y queremos volver a las sendas de la fe, de la confianza en ti, Señor. Queremos mantenernos sometidos a tu perfecta voluntad, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Habla con Él unos minutos, un momento, y haz un compromiso con Él. No te voy a tentar, Señor. No te voy a exigir tampoco, Señor. Más bien te voy a obedecer, Señor. Como un buen discípulo que soy, que quiero ser, Señor. Tu palabra es suficiente para nosotros, Señor. No tienes que demostrarnos absolutamente nada, porque eres Dios y eres todopoderoso. Y eres un Dios inmutable, tú no cambias, eres perfecto. Eres el preexistente antes que nosotros existiéramos, y todo en este mundo tú ya eras, Señor. Por eso eres el gran yo soy. Oh Dios, cuánto necesitamos continuar aprendiendo de ti, Señor. Síguenos enseñando, Señor, a través de tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, en nuestros tiempos de intimidad, en nuestros tiempos de meditación, Señor, de tu palabra. Revélanos las maravillas de tu ley, Señor, para que podamos caminar en ella, Señor. Y cuando nos venga alguna prueba, alguna tentación, podamos traer
la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y podamos decir como Jesús: escrito está también, ninguna arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene todo el poder para sobreedificar en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.